Reciban un saludo fraternal cada uno de los hermanos y amigos que tienen la oportunidad de sintonizar esta transmisión del mensaje de la palabra del Señor, la cual hace parte de una serie expositiva y consecutiva que estamos desarrollando en el Evangelio según Juan. El día de hoy le voy a pedir que me acompañe al capítulo 6, versículo 47 hasta el 59, y vamos a estar leyendo y estudiando esta porción de la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 47 al 59. Leemos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Oremos. Amado Padre, te damos gloria y honra, alabanza y poder. Te pedimos que en este tiempo, Señor, tú puedas prosperar la presentación de tu palabra, que dé sabiduría y entendimiento, iluminación por medio de la obra de tu Espíritu Santo, que tú uses mi humana debilidad para presentar con claridad el mensaje de tu palabra, de tal forma de que la vida de los santos sea edificada y aquellos, Señor, que no te conocen, Padre, puedan ser iluminados, Señor, por el brillo de la presentación de tu palabra, la luz del Evangelio, Padre. Estamos en tus manos, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Permítanme comenzar con unas líneas de William Lane Craig en su obra de apología. Dice, el hombre se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Desde la Ilustración, cuando el hombre se quitó los grillos de la religión, ha estado intentando responder estas preguntas sin referencia a Dios. Pero las respuestas que llegaban no eran estimulantes, sino oscuras y terribles. Se le dice, usted es un producto accidental de la naturaleza, un resultado de la materia más tiempo más azar. Su existencia no tiene razón de ser. Muerte es todo lo que usted enfrenta. El hombre moderno pensaba que cuando se librara de Dios, se habría liberado de todo lo que lo reprimía y lo sofocaba. En lugar de ello, descubrió que al matar a Dios, también se había matado a sí mismo. Porque si no hay Dios, la vida del hombre se vuelve absurda. La humanidad, separada de Dios, es una raza condenada en un universo moribundo y al final
no hace diferencia si la raza humana existió, porque al fin y al cabo dejará de existir. Así la humanidad no es más importante que un enjambre de mosquitos o un corral de cerdos, porque todos tienen el mismo final. El mismo proceso cósmico que al principio los tosió, se los volverá a tragar a fin de cuentas. Estar sin Dios es estar sin esperanza. Estar sin Cristo es caminar sin vida, es estar muerto. Por eso Él vino a dar vida a lo que estaba muerto, a salvar a lo que se había perdido, a dar esperanza a aquellos que no tienen ninguna. En nuestro texto se presenta la idea de Cristo como el pan de vida. Este discurso se ha estado desarrollando ya por espacio de un tiempo en el desarrollo narrativo del Evangelio según San Juan, y tiene una conexión temporal con el milagro de la alimentación de los 5,000, estableciendo un contraste claro entre el pan físico que da solución al problema del hambre y el pan celestial que ofrece solución al único problema real que tienen los hombres, que es el pecado y que tiene repercusiones eternas. Y este pan celestial es Cristo. Entonces, veamos nuestro primer punto en nuestro texto, y es Jesús el pan que debe ser comido. Nuestro texto se introduce con la fórmula solemne usada por el apóstol Juan para acentuar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando quería hacer un énfasis para referirse a asuntos trascendentales. Amén, amén. Y en esta ocasión lo que quiere apuntalar, la idea a la que quiere señalar, es la de que se debe apropiarse de Él, creer en Él para tener vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Es interesante que usted pueda notar el hecho de que creer en Cristo le hace poseedor de la vida eterna en este tiempo. No se trata de que recibiremos algo en un futuro cercano, sino que es algo que ya nos ha sido dado en el aquí y en el ahora, pero que tiene implicaciones sustanciales del otro lado de la eternidad. De esta manera, nuevamente encontramos a Jesús, como ya lo ha hecho en otras ocasiones durante el discurso, diciendo que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, el pan vivo. Y estas alusiones que encontramos acá apuntan a la naturaleza de su obra, a la procedencia de su oferta y así como al carácter de la misma. Cuando Él dice que Él es el pan de vida, lo está contrastando con la penosa realidad de la muerte que aqueja a toda la humanidad. Todos los hombres, sin excepción, tiemblan ante la idea de la muerte. Ellos tiemblan ante la idea que la muerte un día toque su puerta y su vida se dé por finalizada. Pero acá Jesús se presenta como ese pan que de ser comido suprime los efectos de la muerte, dado de que Él es el pan de vida. Si ellos pensaban que el maná era el pan celestial, el pan de vida, se habían equivocado. Todos los que comieron el maná murieron, pero aquel que come de Cristo no morirá eternamente. Comer de Cristo suprime los efectos de la muerte. Él es el pan que descendió del cielo.
Cristo es el Dios encarnado. Él es la vida encarnada, el Dios hecho hombre. Su origen celestial y la razón para la que vino es para dar vida a los que de Él comen. El que de Él come no morirá. Cuando Cristo usa el término comer, claramente no se está refiriendo al acto literal de comer, sino que está hablando metafóricamente del hecho de recibirle por fe, de recibir su obra sacrificial en favor de aquellos que ponen toda su confianza en Él. Como lo vemos un poco más adelante cuando dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, es decir, Cristo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vemos acá que Él es el pan vivo, es decir, que no solo puede dar vida, sino que es la vida en sí mismo. Él es el pan vivo. No está hablando entonces de un pan eterno, no está hablando de un pan físico o como nosotros podamos pensarlo en el sentido literal. Él está hablando de su propio ser como esa dádiva que da vida para siempre a los que de Él comen. Y ese pan, dice, es su propia carne, su propio cuerpo que sería entregado. Tenemos aquí una clara referencia a la obra sacrificial de Cristo en la cruz del Calvario. Estos hombres no lo podían entender. Él está mirando hacia la cruz en perspectiva. Él está hablando de esa obra que iba a llevar a cabo dando su vida por el mundo para perdón de pecados, no solo de Israel, sino de todos aquellos que creen. Leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 17, el escritor dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lo que Cristo les está diciendo es que la ofrenda que Él ofrecería sería su cuerpo, como un sacrificio que va a ganar perdón y vida eterna a los que por la fe lo reciban. Esta es una obra que no estaba limitada entonces solo a los ciudadanos del pueblo de Israel, sino que ahora iba a ser una obra de repercusiones mundiales. Abarca a gente de toda lengua, tribu y nación. Su obra tendría un alcance que trascendería a la nación de Israel, porque todo el mundo estaba incluido. Y con esto no está diciendo que toda persona que existe, existió y existirá será salvo, sino que precisamente hombres de todas las nacionalidades, de todas las lenguas, de todas las tribus, serían llamados por el Evangelio a creer. Y todos aquellos que creyesen sin distinciones étnicas,
Estos hombres que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y que responderían por fe y que van a responder por fe al mensaje del Evangelio, estos tendrían vida eterna. Jesús es el pan que debe ser comido, pero nuestro texto avanza en esa idea y llegamos a un segundo encabezado, y es que la carne y la sangre debe ser comida y bebida. Y es que entonces esta primera metáfora es ampliada. Después de estas palabras de Cristo hablando acerca de comer su cuerpo, se genera una controversia entre los judíos que nuevamente comienzan a dar los signos evidentes de incredulidad. Asumen las palabras de Cristo de una manera literalista, y entonces se preguntan cómo es que Él puede darnos a comer su carne. Ellos comienzan a divagar en la idea de que Cristo está promoviendo en cierta manera una especie de canibalismo o algo como eso, se imaginan. Y aquí tenemos a Cristo nuevamente respondiendo con palabras enfáticas que, en vez de suavizar el tono para que sus oyentes salieran del escándalo en el que se encontraban, Jesús entonces va más allá y les dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto debe haber sido estridente a los oídos de los judíos, que ya estaban pensando de manera irracional de Cristo. Ellos ya tenían en mente que Cristo estaba proponiendo comer su carne física, pero ahora se le suma el hecho de que coman su carne y beban su sangre. Pero la verdad es que Él quiere comunicarles acerca de apropiarse íntimamente de lo que sería su sacrificio expiatorio que Él llevaría a cabo. Así como la comida solo puede surgir efecto si se procesa en el sistema digestivo, así la obra de Cristo necesita ser procesada internamente. Por eso se nos dice que debemos comer su carne y beber su carne. Perdón, comer su carne y beber su sangre. Por consiguiente, todo el que come su carne y bebe su sangre, éste tiene vida eterna, y su cuerpo será resucitado en el día postrero para vivir eternamente. Debemos tomar en cuenta que la oferta de Cristo no es solo vida espiritual. Cristo no está ofreciendo solo vida espiritual, sino que también está ofreciendo vida física exenta de la muerte. Nuestra esperanza es estar en su presencia por la eternidad en cuerpo y alma. Aún a pesar de que podamos morir físicamente, lo hacemos con la esperanza de que Él nos resucitará en el día postrero. Creer en Él de este lado de la eternidad nos asegura una unidad eterna con Él. Porque mi carne, dice, es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como queriendo decir, según Hendrickson, el que le acepta, se apropia y asimila su sacrificio vicario
como el único fundamento de su salvación, permanece en Él y Él en ellos. Así como se ofrecen y se aceptan comida y bebida, así también el sacrificio de Cristo es ofrecido a los creyentes y aceptado por ellos. Así como el cuerpo los asimila a aquellos, así también el alma asimila este sacrificio. Así como aquellos nutren y sostienen la vida física, así también este nutre y sostiene la vida espiritual. Hermanos, la metáfora es suficientemente clara. Comer y beber da fortaleza física. Comer y beber asegura el sostenimiento de la vida física. Comer y beber de Cristo nos asegura vida espiritual y vida eterna. Vida por la eternidad, en cuerpo y alma, gozando de la presencia de nuestro Señor. Y con esto podemos ir a un tercer punto, donde finalmente Jesús les declara la base de su oferta. Jesús, el enviado del Padre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Lo que Cristo declara es su unidad con el Padre. Y es la unidad de Cristo con el Padre lo que proporciona seguridad de vida a todos aquellos que están unidos a Él. Entiéndalo de esta manera. Cristo y el Padre son unos, son eternos. Y todos aquellos que por la fe son unidos a Cristo, entonces al mismo tiempo son unidos al Padre y por tanto reciben vida eterna. Todos aquellos entonces que procesan a Cristo en su interior, todos aquellos que comen y beben de Él, no tienen ninguna duda y no deben tener ninguna duda de que vivirán eternamente. En Juan capítulo 14, versículo 20, Jesús prometió a los discípulos: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Noten, unidad con Cristo es unidad con el Padre, porque el Padre está unido a Cristo y todos los que están unidos a Cristo entonces están unidos con el Padre. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Pablo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Y más adelante en esa misma epístola el apóstol Pablo exhortó a los corintios diciendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. 2 Corintios capítulo 13 versículo 5. Y a los Gálatas Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo aclara que está unido a Cristo. Y a los colosenses les recordó: en Cristo, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Juan escribe en su primera epístola: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, este es el pan que descendió del cielo, Cristo. Y él agrega, no como nuestros padres comieron el pan, no como vuestros padres, le dice Cristo, que comieron el pan, el maná, y murieron. El que come de este pan, Cristo, vivirá eternamente. El que come del pan que es Cristo, vivirá eternamente. El recordatorio es aderezado con una base sustancial de lo que Cristo representa. El maná, pan que estas personas reclamaban como señal, sirvió para calmar el apetito físico del pueblo hambriento en el desierto, en el peregrinaje. Dios logró preservar la vida del pueblo de Israel durante el tiempo de su peregrinación en el desierto por medio de alimentarles con maná, pan que descendía del cielo. Pero ese alimento físico no pudo impedir que la muerte les acompañara posteriormente. Y de hecho, Judas capítulo 5, versículo 5 de su único capítulo, agrega que aún aquellos que comieron del maná murieron y fueron destruidos por causa de su pecado. Pero a diferencia del maná, todo aquel que come de Cristo, esto es por la fe, cree y recibe los efectos de su obra expiatoria, vivirá eternamente. Todo el que por la fe participa de Cristo, entonces va a participar de su eternidad. Cristo es el pan que descendió del cielo, el pan vivo que da vida a los que de él comen. Si tú has comido del pan vivo que es Cristo, puedes estar completamente seguro de que una eternidad de disfrute en su presencia está aguardándote. Ahora tienes vida eterna, lo que te dice que no hay absolutamente nada que pueda apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora perteneces a Dios. Ahora le perteneces a Él y nadie puede arrebatarte de su mano. Cristo permanece en ti y tú permaneces en Cristo por siempre. Puedes mirar al futuro con una certeza segura. Cualquier incertidumbre que puedas sentir, cualquier duda que pueda venirte a tu mente, debe ser disipada por la esperanza ciertísima de que un día vas a estar con Él por la eternidad. Porque, 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, aunque fue crucificado en debilidad, nuestro Señor vive por el poder de Dios. Pues también nosotros, débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros, dice Pablo. Tu debilidad finalmente será perfeccionada en su poder. Si estás en Cristo, vivirás eternamente. Pero si tú me has escuchado el día de hoy y has escuchado la presentación de la palabra del Señor, y Cristo no es tu Salvador, y Cristo no es tu Señor, si tu fe no es genuina, no tienes esa garantía de la que acabo de hablar en mis últimas palabras. Y entonces harás bien en escuchar esta advertencia que voy a hacerte. Así como Cristo representa vida eterna para los que están en Él, para los que de Él comen, todos aquellos que están sin Cristo morirán eternamente. Luego, la muerte eterna no es dejar de existir, como piensan los aniquilacionistas.
La muerte eterna es una existencia miserable y perpetua, siendo objeto de la ira divina del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que no tendrá por inocente al culpable y que castigará duramente a los rebeldes que decidieron despreciar la oferta generosa del Evangelio. Eso es la muerte eterna. Hoy puede ser un día de salvación para tu alma. Hoy, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si participas de aquel que es el pan que descendió del cielo, Él te da vida. Ven a Cristo, come de Él y vivirás eternamente. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que la uses para fortalecer la vida de mis hermanos que escuchan la predicación de tu palabra, al tiempo, Señor, de que clamo, Señor, porque tengas misericordia de los perdidos, porque tengas misericordia de aquellos, Señor, que hoy han escuchado el Evangelio predicado y que puedas, Señor, derramar de tu gracia para dar salvación a algunos, Padre. Estamos delante de ti, oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.